pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Altolaguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más, un viernes más, a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Altolaguirre y, bueno, como es viernes y luce el sol en el cielo, está con nosotros Daniel Suchar. No sé qué relación tiene una cosa con otra, pero queda bonito. Mira, yo tampoco lo sé, pero bueno, la verdad que es un viernes, el cuerpo lo sabe, aquí estamos reportando sintonía desde Radio Centro 96.3, nos pueden seguir en Facebook Live de 96.3, Radio Centro, por supuesto, el Facebook de José Luis Altolaguirre y el mío, Daniel Suchar Sombra. Están todas las plataformas digitales. Y bueno, obviamente, no solamente que el cuerpo lo sabe, sino yo creo, José Luis, que el tipo de cambio también lo sabe. Yo creo que ha sido el tema de la semana, ¿no? Mira, disculpa que te atraviese el caballo. Adelante. El tema de la semana ha sido el tipo de cambio y me voy a dar bomba y platillo, decir, bueno, esta semana ha sido explicación por todos lados de lo que ha pasado con el tipo de cambio. El tipo de cambio, digamos, para todos nuestros radioescuchas, a los cuales les deseamos obviamente un feliz día porque amaneció bonito. Y también amaneció bonito en el tema del tipo de cambio porque ha bajado. Retrocedió 2 puntos en esa alza que venía 15 días galopando hacia arriba y que, bueno, obviamente hizo que se menearan, digamos, las aguas, se pongan un poco más turbulentas, que sumado al tema del déficit fiscal y la no toma de decisiones desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, inclusive Casa Presidencial, se ha venido a sumar este gigante que estaba dormido y que en estos últimos 5 días ha dado mucho de qué hablar. Efectivamente. Y yo creo que es un síntoma más. Si miramos un poco la posible enfermedad del país, esta fluctuación del dólar, por más que se diga desde el Banco Central, que bueno, que es lógico, que etcétera, responde a una enfermedad más profunda, ¿no? Que tendremos un poco que analizar, porque yo creo que, Daniel, que también es interesante exponer cuáles son los riesgos también de esta fluctuación que hemos vivido sobre todo estas últimas semanas de días del dólar, los efectos que pueden tener en nuestro bolsillo. Claro, porque hay complicaciones que se dan directamente con la fluctuación del tipo de cambio y también hay otras indirectas. Primero, voy a ir con las indirectas, para que vean que la indirecta es la parte emocional, es una parte de ansiedad, de incertidumbre, de que la gente no sabe qué hacer y empieza a pensar con la cabeza caliente, tomar decisiones que posiblemente al no tener esa paciencia que se le pide a todas las personas que tengan alguna relación con los dólares, vamos a poner el caso, como todo el mundo lo sabe, deudas en dólares, o un compromiso de pago en dólares, bueno, no hay que tomar a la ligera los cambios directos, ni ir a los bancos a saquear el banco, ni tampoco ir a decirle a los ejecutivos de los bancos, necesito cambiar todo esto, porque tenemos que ser responsables, no solamente como comunicadores, como profesionales. De hecho, en mi caso particular, que soy profesor de la Universidad Latina en el área de posgrados, damos ese mensaje de tranquilidad y de calma. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, ahora sí vamos a hablar de la parte directa, el tipo de cambio es un termómetro muy cortoplacista, es un termómetro que se mueve todos los días. Es normal que un tipo de cambio fluctúe en un país con economías abiertas como está Costa Rica. No es una economía cerrada donde están forzando el tipo de cambio, como por ejemplo un Venezuela. Y tenemos que estar tranquilos de que las fluctuaciones
de modo conservador o ligeras, eso quiere decir que las fluctuaciones no varíen más del 3%, es normal. Y digo variación del 3% no hacia arriba, sino también hacia abajo. Hoy estamos viviendo una fluctuación o una devaluación, pero también hemos vivido algo que se llama la apreciación. Eso quiere decir que va bajando la cotización del dólar. Entonces, en cualquier sentido, hay que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque hay que entender de que el mercado cambiario es un mercado que todos los días se mueve, y les explico a todos nuestros radioescuchas, hay una gran cantidad de personas que venden dólares y otra cantidad de personas que compran dólares. Claro. Cuando existe la fuerza de un lado y del otro y se equiparan, es cuando llega a colocarse ese precio por oferta y demanda, una curva típica, ¿no?, en economía, y ahí es donde se coloca el precio. Cuando vemos que hay menos personas que ofrecen los dólares, eso quiere decir que hay más sequedad o está seco el mercado en dólares. Es normal entender de que estas personas que vayan a vender el dólar y lo vayan a querer vender más caro. Más caro, lógicamente. Y ahora el papel del Banco Central de Costa Rica, el cual tenemos, y tenemos que decirlo responsablemente, el Banco Central de Costa Rica siempre ha velado, ha monitoreado, ha vigilado y ha tenido que intervenir cuando vislumbra una fluctuación mucho más agresiva que ese 3%, y ahí es cuando viene a intervenir. Intervenir significa meter la mano en el mercado para o colocar más dólares para que no suba. Para que no haya escasez, en definitiva. Para que no haya escasez y para que no suba. O también se da el caso, como hace unos 5 años, 6 años ocurrió, que el banco tuvo que meter la mano, pero para sacar los dólares. ¿Por qué? Porque de repente había demasiada divisa norteamericana y en algún momento dijeron, hey, pero si esto está por 500 colones el dólar, claro, no puede seguir bajando, hay una estabilidad monetaria que el Banco Central también es responsable. Entonces, el papel fundamental que tiene el Banco Central en la parte de tipo de cambio, porque obviamente tiene otras responsabilidades, es de monitorear, de vigilar y, por supuesto, participar cuando ve algo que se le va de un rango moderado o conservador en el tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasó las últimas semanas? Y vamos a resumir los últimos 15 días. De repente, tuvimos un jerarca, el jerarca del Banco Central, que de forma muy personal emite un comentario que yo creo que lo hizo de manera involuntaria, no creyó nunca que sus palabras iban a tener tanto poder. Recordemos que es una persona que no es política, es una persona que ha trabajado toda la vida técnica de perfil, efectivamente. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y de repente se da cuenta que esas palabras repercuten, o sea, ya tiene un poder, como un superhéroe, tiene un poder y hay que manejarlo con la responsabilidad. Los últimos días él ha tratado de apaciguar eso, que como que nadie lo entendió, como que no quiso decir eso, pero lo que está claro es que yo creo que es un aprendizaje para el señor Rodrigo Cubero, que es una eminencia y la verdad que yo lo respeto como profesional, es excelente, y entonces, bueno, pero también puede tener un aprendizaje todos los días. Yo creo que esto es parte del aprendizaje y se mueve este tipo de cambio al ver que el jerarca menciona la palabra flexibilización y luego llega un día que es como fatídico, digámoslo así, que fue el jueves pasado, casualmente en la cápsula de la semana pasada lo dijimos, una intervención de 22 millones de dólares que refleja de que no hay dólares en el mercado, entonces la gente se pone más nerviosa. Y ese nerviosismo hizo que toda esta semana tendría esa colilla, esa cola del tipo de cambio, pero como todo pasa en el mercado cambiario, cuando empieza a bajar la especulación, incrementa la confianza, la gente está más tranquila. Hay voceros, y en este caso personal también lo mencioné en mi Facebook de Daniel Suchar Sommer, un mensaje de tranquilidad, de normalidad. Otros analistas han dicho lo mismo, así que todos los colegas estamos prácticamente metidos en el mismo saco, mandando el mensaje de no tenemos que estar nerviosos, no podemos hacer de esta turbulencia una crisis, al contrario, simplemente bajarle los ánimos, caldearnos ahí, apaciguarlos y decir a todo el mundo, sí, el tipo de cambio se mueve. Entonces, después de eso, ¿hay ganadores y hay perdedores? Sí. ¿Cuándo? Cuando se mueve. Ahora, la cosa es, ¿dónde están los escenarios, José Luis?
el escenario es hacia la alza, hay ganadores y perdedores. Claro. Y si es hacia la baja, los ganadores de antes van a ser los perdedores y viceversa. Efectivamente. Entonces, digamos que el tipo de cambio es un termómetro que sí, que en estos momentos ha estado muy ojo al Cristo, todo el mundo con esa medición, con esa variable, pero tampoco hay que tener, digamos, ese nerviosismo, no hay que perder la fe, porque el Banco Central, mal que bien, es un ente que se ha comportado impecable a la hora de poder hacer intervenciones o hacer algún tipo de manipulación, entre comillas, necesaria para poder estabilizar la economía del país. Muy bien. Entonces yo creo que lo importante de todo este análisis y también de cara pues, al ciudadano, al radioescucha que está ahí presente, es que bueno, no hay que volverse loco ni poner a cambiar posiciones ni porque obviamente pues la fluctuación yo creo que es una parte fundamental probablemente de la situación económica y bueno, de la normalidad, siempre que obviamente no se extralimite de determinadas franjas, que es como nos comenta Daniel, pues allá del 3%, etcétera, que pues, es por donde más o menos se ha mantenido. Por lo tanto, tranquilidad en el campo de batalla. Sí, es que lo que pasa es, José Luis, que cuando existe un tema de incertidumbre, claro, y se destapa una situación, obviamente mucha gente se distrae con esa situación y como que la caldea mucho más. Efectivamente. Entonces, sí, es verdad, el jerarca dio estas palabras, casualmente se movió el tipo de cambio, casualmente se une con algunas complicaciones con el presupuesto 2019, el cual vamos a tocar, que tampoco emite la mejor, digamos, el mejor mensaje de estabilidad económica y financiera de Costa Rica de parte de Rocío Aguilar. Y bueno, y la gente se pone nerviosa y sale a cubrirse en una de las monedas más fuertes, que en este caso es el dólar, que es la más fácil de conseguir, no vas a buscar yenes ni euros en los bancos, y la gente lo busca. Pero sigue siendo todavía un mercado cambiario que está dentro de sus bandas normales y no hay que hacer cambios abruptos en la economía ni las finanzas personales de cada uno de nosotros, porque al final el programa que estamos transmitiendo, que es Dinero Consentido, es para poder bajar a tierra a entender esos mensajes. Y bueno, te cuento, José Luis, que todas esas personas que tienen deudas en dólares, que ganan en colones, que seguramente van a tener que pagar un poquito más, quiero recordarles que es un poquitito más y posiblemente cuando se vayan a nivelar las aguas en su cauce original, no va a haber ningún problema y vas a seguir manteniendo tu misma cuota. Un ajuste, sí, puede ser. Puede ser, pero bueno, efectivamente puede ser el efecto más directo que pueda, digamos, en la próxima cuota, pues tener un poquito más de pago. Con lo cual siempre, bueno, ya hemos dicho en el programa también, contemplar la eventualidad de que cuando uno se va a endeudar, que fundamentalmente se endeude en la moneda en la que de alguna manera gana, ¿no? Porque esto te da una mayor estabilidad y posibilidades pues, de asumir tus obligaciones, ¿no? Y pago de cuotas. Por otra parte, esto me lleva también ahí a una noticia que parece que es recurrente, ¿no? Donde se sigue viendo un poco que la morosidad de la cartera crediticia sigue deteriorándose un poquito. Pero bueno, esto lo abordaremos también en otro momento porque me parece importante porque no deja de ser en cierto modo preocupante, ¿no? No está en una situación crítica, pero sí se va viendo cómo a fuerza de medio punto, un punto, la cartera, la calidad de la cartera crediticia del sistema se deteriora cada vez un poquito más. Y bueno, yo creo que es un momento también como para poner el ojo en ese aspecto, sobre todo el sistema financiero, y que no vaya a mayores, ¿no? Que no vaya Mira, a mayores. yo no creo que vaya a mayores cuando tenemos fluctuaciones muy, muy conservadoras. Sí, para nosotros, y hay que ser, mira, hay que ser como muy meticuloso en las cifras que estamos viendo en Costa Rica. Mira, José Luis, que la semana pasada en Argentina hubo una devaluación del 60% del peso argentino. Estamos hablando que como si hoy yo tuviese una devaluación de 575 y llegaría por lo menos
a cotizarse en 700 y estamos hablando en una semana. Eso es complicado. Eso es mucho más complicado. Eso es muy complejo. Y tiene un efecto directo mucho más traumático. Y de hecho, no solamente que hay un efecto directo, sino que hablábamos de los indirectos, que es emocional, que es un tema de la misma sociedad, que se puede poner mucho más temerosa, bajar consumo, etcétera, etcétera. Muy bien, amigos, amigas, con esto estamos llegando al final de nuestro primer segmento, así que, como siempre, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. El siguiente es un avance informativo de Radio Periódicos y Radio Centro. Atención, mucha atención, unidades extintoras de incendios se han movilizado hasta el sector de Cuatro Reinas de Tibás, donde un voraz incendio ha consumido totalmente una vivienda. Oficiales de Fuerza Pública han acordonado todo el sector, han sido llamados también agentes del organismo de investigación judicial, debido a que el realizar también un recorrido, un rastreo, el cuerpo de bomberos en los restos de esta vivienda que ha sido pasto de las llamas, han encontrado dentro de la vivienda una pareja de adultos mayores ya calcinados cerca de la salida de la puerta principal de lo que fue esta vivienda, ubicado en el sector de Cuatro Reinas de Tibás. Reiteramos, una pareja de adultos mayores ha sido encontrado sin vida, ya calcinados, dentro de los restos de esta vivienda, la cual ha sido pasto de las llamas hace algunos minutos. El sector está acordonado por oficiales de Fuerza Pública y están esperando el ingreso de agentes del organismo de investigación judicial, así como también peritos del cuerpo de bomberos. El incendio ha destruido totalmente esta vivienda en el sector, mientras ya agentes judiciales se están movilizando a la zona. Estaremos ampliando mayores detalles en nuestra segunda edición de noticias a las 11:30 de esta mañana. Este fue un avance informativo de Radio Periódicos y Radio Centro. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes, con Daniel Suchar. Y bueno, nos sumamos, como la radio es en directo, les lamentamos realmente pues este incidente cercano precisamente aquí a la emisora, donde nos reportan 2 personas fallecidas y bueno, confiamos en que todo pueda resolverse sin mayores consecuencias. Esperemos que sí, José Luis. Sé que entramos muy directo al tema del tipo de cambio, pero Barcelona y Real Madrid están ahí en la punta, han ido ganando, galopando, y vi que a Keylor lo sentaron, entonces... Bueno, pero yo creo que saldrá de nuevo. No, va a salir, y bueno, y una de las noticias interesantes que tiene Florentino Pérez para sus socios en el Real Madrid es que quiere techar el Santiago Bernabéu, así que... Ese es un proyecto muy antiguo, de eso les podría hablar yo en algún momento, en una etapa de mi vida que fui un poco banquero del Real Madrid. Así que eso le dedicaremos un espacio de tiempo. Pero es que interesante, José Luis, que Florentino quiere techar el estadio del Real Madrid, el emblemático Santiago Bernabéu, y lo primero que tiene que hacer es decirle a la gente, a sus socios, que tiene que tener un incremento del 20% de su presupuesto, claro, y que no tiene la plata. Mira qué interesante que cuando vemos la palabra presupuesto y que tiene que poner 20% más y que tiene que hablar con su gente, ¡pum! La semana pasada, Rocío Aguilar, acá en Costa Rica, presenta el primer borrador del presupuesto 2019 y bueno, no quiero hacer comparaciones del Real Madrid, pero al final tiene que convencer a la gente, claro, tiene que decirle que va a subir un 20% el del Real Madrid, pero el de Costa Rica sube un 15%. Ajá.
y tiene que salir a buscar endeudamiento. Y aquí viene la primera participación mía, José Luis. Increíble que el presupuesto nacional de Costa Rica necesita 53,3% de financiamiento. O sea, para cubrir el presupuesto tienes que ir a pedir más deuda que lo que puedes recolectar internamente en tus tributos. Eso es increíble, de verdad. Sí, increíble, pero cierto, ¿no? Porque al final también el presupuesto hay que diseñarlo. Y obviamente esto tiene relación con todo lo que estamos viviendo también, del plan fiscal, etcétera, y de tomar conciencia, ¿no? Yo creo que, no sé si en tus palabras también hay un mensaje de la necesidad de hacer pedagogía, ¿no? De hacer pedagogía con el ciudadano para que realmente todos entendamos por qué se plantea un presupuesto de estas características. ¿Qué significa el endeudamiento? En definitiva, ¿cuándo acudimos los ciudadanos de a pie al endeudamiento? Cuando no tenemos dinero para afrontar un proyecto, para incrementar nuestro patrimonio o simplemente para pagar nuestras deudas, lo cual obviamente plantea una reconsideración necesaria también de generar mayores ingresos. Es una ecuación fácil de decir, difícil de hacer. Claro, y por eso que hago la salvedad, porque primero es el Real Madrid y está Keylor ahí sentado, que espero que este fin de semana que tienen que jugar contra, que tienen que jugar contra el Athletic Club de Bilbao, el Real Madrid, si no me equivoco, porque la Real Sociedad recibe a Barcelona. Bueno, tiene que ver con ese tema de que para ejecutar algo extraordinario tienes que ir a pedirle a tu gente que te aporte más. Eso quiere decir que a los socios del Real Madrid tienen que aportar más, y si no lo aportan, hay que seguirlo, hay que buscarlo. A un banco una entidad que aporte dinero. Cuando hago esa metáfora, bueno, ya no es metáfora, es la realidad, pero si lo llevo al plan del presupuesto nacional que supera los 10 billones de colones, en el cual, sí, es cierto, prácticamente todos los rubros suman cero, entre comillas, de crecimiento cuando hacemos el cálculo aritmético, digamos, unos suben, otros bajan, pero al final el presupuesto ordinario estaría en 0% de incremento, 0,1 dice la ministra, pero tienes unas pensiones que tienes que seguir pagando y tienes una deuda que hoy te pesa más del 40% del presupuesto nacional. Es una herencia que tiene que pagar el gobierno del 2019, ahora se le llama el gobierno del Bicentenario. ¿Qué es triste? Sí, me parece que es muy triste la situación que un país como Costa Rica, donde se viene hablando de que la recolección tributaria es complicada, de que existe una pata del trípode que no quiere pagar los impuestos, que es elusión y evasión, que una pata del trípode, otra pata del trípode está gastando a diestras y siniestras, otra pata del trípode convoca a huelga porque le da simplemente la real gana de no seguir trabajando por un país cuando ellos son los que tienen que estar al servicio del país, cosa que hablaremos en un bloque más adelante sobre el tema de la huelga que viene la próxima semana. Costa Rica, desde el punto de vista de finanzas públicas, me entristece mucho que se siga hablando, se siga postergando y se sigan presupuestando. Y ahora sí, abro paréntesis, Rocío Aguilar dijo que ya no hay sorpresas en el presupuesto. Esa es la promesa clara y esa nítida. Es la promesa que dice que no hay sorpresas. Y nosotros hemos evaluado esta situación. De hecho, esta semana tuvimos una exposición en el Centro de Posgrados de la Universidad Latina de Costa Rica, donde expusimos, personalmente también expuse cuál es la visión, y yo no creo que vamos a tener un arreglo en déficit fiscal. Me parece que estamos siendo muy mezquinos dentro de la Asamblea Legislativa. Creo que ese 7,9% de déficit fiscal que se apunta para el 2019, personalmente creo que lo hicieron muy político, porque yo creo que puede ser hasta 8,1, pero creo que el 8 todavía pone las aguas más turbulentas a niveles de calificaciones de riesgo. Pero bueno, pusieron el 7,9 y ese es el ente gubernamental oficial, entonces vamos a creerle. Espero que sea menos, por supuesto, pero lamentablemente
la razón de tener un presupuesto que esté basado en más del 53% en deuda da pie para decirle a la gente, señores, no hay forma de poder arreglar esta brecha de que los impuestos nos alcancen para los gastos y que lamentablemente voy a tener que seguir endeudándome y la administración Alvarado Quesada no va a ser la que pague esto. Porque al final va a ser dentro de 6, 8, 10 años, dependiendo cómo vaya a ser la colocación de esa deuda, corto, mediano, largo plazo, será una herencia que se irá pagando. Una herencia maldita, por decirlo como la película, ¿no? O sea, que yo creo que ese es el problema y creo que es la pedagogía que hay que hacer, ¿no? Tomar conciencia de este tema en donde realmente estamos con un presupuesto orientado en una gran parte a pagar, no a construir. No, y es complicado porque casualmente el lunes amanecimos esta semana con un plan de reactivación económica liderado por Edna Camacho, la cual fuimos compañeros también casualmente en la Universidad Latina en algún momento, y Edna yo la aprecio mucho, y cuando hacen ese plan de reactivación económica que se le llama, se le etiqueta como la semana de la reactivación económica, me vas a disculpar, José Luis, amigos radioescuchas, pero cuando tú lees la reactivación, no es absolutamente nada de ciencia ficción. Es mejorar los trámites, eso se sabe. Que hay que facilitar los créditos a las pymes, eso se sabe. Que hay que tener ventanillas únicas para los pedidos, eso se sabe. Que hay que dinamizar el tema de los permisos, ya sea de patentes, registros y todo eso. Eso creo que ya se sabe. Eso que si llega a destiempo, por supuesto que está a destiempo. Claro, hay que aplaudirlo porque alguien por lo menos hay que hacerlo. Lo importante es que se haga. Se haga. Ese es el compromiso. Entonces, no voy a buscar el lunar sobre esto. Sí te digo, mira, la verdad que no me sorprende que hayan dicho esto, cuando es algo como que muy obvio, que se necesita, que la gente lo pida a gritos, pero por otro lado, vamos a tener que aplaudirlos de pie, de que al final alguien puso la bola en el centro y empezó a jugar. O sea, ya por lo menos existe ese plan de reactivación económica donde la reactivación económica apunta al crecimiento del Producto Interno Bruto, porque a veces, tenemos que decirlo aquí para todos nuestros seguidores, cuando un déficit fiscal se calcula con el porcentaje de lo que la brecha que no se tiene la división entre la producción nacional. Entonces, si yo de repente tengo una mayor producción nacional, eso quiere decir que el denominador de esa división, de esa operación aritmética, matemática, que es una división, yo lo crezco mucho, ese indicador de déficit fiscal se va a bajar porque aunque mantenga el numerador es el número que va arriba de la ecuación. Si el numerador sigue siendo esa brecha, pero el denominador, que es el número que está abajo, crece mucho más, porcentualmente va a ser menos esa cifra. Entonces, si yo tengo un 7,9% apuntado para el 2019 en déficit fiscal, pero yo reactivo la economía y mantengo la brecha, estoy haciendo un ejemplo matemático, pero yo mantengo la brecha, pero sumo el denominador, obviamente ese indicador va a mejorar. Entonces, no es tanto que tenemos que invertir todo el tiempo para ver cómo mejoramos y resolvemos el déficit fiscal, el plan fiscal. De hecho, para todos los que nos están escuchando, el martes a las 6:30 de la tarde hay un evento, voy a estar participando, voy a estar en un panel con Rocío Aguilar, que es la ministra. Estoy muy emocionado por compartir ese escenario con ella en la Universidad Latina en San Pedro, para que la gente que nos esté escuchando pueda acercarse y poder plasmar cuáles son los retos de este plan fiscal. Pero también hay que sumarle al crecimiento económico, y a veces se nos olvida eso. Claro. O sea, estamos tan enfocados en el tema fiscal que se nos olvida también el crecimiento económico, que es muy importante y necesario. Recordemos que entre más produzcamos, va a haber mayor... Se diluye y también, más, claro. José Luis, y también va a haber más plata para pagar la Hacienda. Eso es. Claro, más produzca, voy a poderle pagar más Hacienda. Y por lo tanto se generan más ingresos. Siendo correcto en nuestros trabajos. Esto es. Yo creo que sí es importante, sí, porque igual que las empresas, ¿no? Cuando tú hablas de la eficiencia, al final la eficiencia es es cuánto produces y cuánto gastas para producir. En definitiva, bueno, en la medida que produzcas más,
Si mantienes constante el coste de producción, pues mejoras tu ratio de eficiencia. Sí, claro que Y yo sí. creo que ese es sencillo de decir, ¿verdad? Pero qué difícil está siendo, caramba, el poder llegar a un acuerdo para ambas partes de la ecuación, trabajarlas. Te hago la pregunta y la dejo en el aire para que nuestros amigos que nos están siguiendo en Facebook Live de Radio Centro, de José Luis Salto Laguirre, y el mío Facebook de Daniel Suchar Sommer. ¿Hay que enfocarse solo en un lado? ¿Hay que enfocarse en los dos? ¿O repercute todo? ¿O estamos perdiendo el tiempo solo enfocados en un lado? Es la pregunta que dejo al aire para poder... La pregunta del irnos millón, al- la pregunta del millón. Bueno, con eso te la dejo. Muy bien, amigas, amigos, de Dinero Consentido, llegamos al final de nuestro segundo segmento. No se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos ya mismo, en menos de 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Llevar agua a Guanacaste es posible. Cumplimos con la Convención Ramsar y la Ley de Biodiversidad para modificar los límites de Lomas Barbudal. Modificar los límites para crear el embalse Río Piedras garantiza condiciones seguras de abastecimiento de agua para Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. Para consumo humano y riego para distintos usos. Guanacaste pronto tendrá agua. Nos adaptamos al cambio climático. Un mensaje de Senara, MINAE. Gobierno de la República. Esa es una ambulancia. Allí va alguien que necesita ayuda urgente. Puede ser un adulto mayor. Pero al Hospital Nacional Geriátrico, ¿quién lo ayuda? Cada año el Hospital Nacional Geriátrico necesita recursos para mejorar infraestructura, atención y equipos. Es una institución que, al igual que las personas, necesita ayuda. Hágalo hoy. En el futuro podría ser usted el que necesite de ella. Infórmese ingresando al sitio web www.apronaje.or.cr o llame al 2257-5062. Colaboración de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes, con Daniel Suchar, que como todos los viernes nos ilumina con su sabiduría y nos anima con su voz a seguir entendiendo un poco los entresijos de la economía por la que nos estamos moviendo. Bueno, Daniel, hemos hablado del presupuesto, ¿no? Presupuesto que es una referencia importantísima y nos quedábamos con una pregunta. ¿Qué parte de la ecuación debíamos afrontar? Si solamente el gasto, solamente el ingreso, ambas a la vez. Mira, la respuesta es fácil, ¿no? Integral. Bueno, a todos los que nos están siguiendo en Facebook Live, voy a mandarles un saludo a los que nos están escribiendo. Alexander Zúñiga, que ya le vamos a responder la pregunta que nos está haciendo. A Dharma Costa Rica. A María José Víquez, nos está colocando aquí también sus preguntas. Y bueno, obviamente hablan sobre qué es lo que va a pasar, cómo podemos aumentar la producción si hay aumento de costos todos los días. Hablan sobre los impactos. María José Víquez está comentando que cómo se miden estas campañas de miedo. Entonces, bueno, vamos a tratar de abarcar todas estas respuestas, pero una pregunta con algunas respuestas para que podamos seguir dialogando un poco, porque también hay un tema de plan fiscal y el tema de la huelga, que yo creo que lo vamos a dejar para el último bloque. Bueno, el gobierno tiene la posibilidad de poder eficientar, que no lo quiera hacer o que no lo pueda hacer, o porque hay una voluntad política que no existe, es otra cosa, pero sí se puede optimizar mucho de los costos o de los altos costos que impacta la producción nacional. Costa Rica no es conocida en estos momentos como un país de producción de bienes, no es, a menos que sean bienes muy específicos como los tenemos en las zonas francas, pero claro, el tema del textil o el calzado, creo que eso dejó de existir hace mucho tiempo en Costa Rica, porque existen economías de escala que nos ganan por competitividad, que digamos un Nicaragua, El Salvador o en el caso de Honduras. Entonces ahí no podemos
hoy no estamos compitiendo. Hoy no estamos compitiendo y tenemos que ser muy claros en eso. Los salarios mínimos son abismalmente diferentes entre estos países, pero sí podemos ser mucho más competitivos en lo que sí somos buenos. Y en el tema de los servicios, Costa Rica mantiene una calidad de capital humano increíble. Entonces, existe que no existe, valga la redundancia, ese capital humano regado en Centroamérica, y Costa Rica sí le gana. Y por eso es que nosotros vemos inversiones multimillonarias de empresas transnacionales que vienen a invertir o fortalecer sus operaciones acá en Costa Rica, así sea call center, servicios compartidos o short services. Lo tenemos acá. Ejemplo, bueno, Barrial de Heredia, Lagunilla Heredia, Zonas Francas en Coyol. Aquí podemos dar toda una lista. Entonces, ahí es donde nos tenemos que ir moviendo. Y si el gobierno es capaz de poder eficientizar que esa cadena de valor o esa cadena de costos que puede impactar negativamente a esas inversiones, es la que hay que meterle mano, es la que hay que meterle el ojo y poderlo optimizar. Vuelvo y repito, lo mencionado por Edna Camacho y su grupo de reactivación económica, ¿llega a destiempo? Sí. ¿Es algo nuevo? No. ¿Pero había que hacerlo? Sí. Pero es necesario. Es necesario. Es normalizar la yo no situación. concibo que una empresa necesite 2 meses para operar. Yo no concibo de que hay que prestarle demasiada atención a una cadena de personas para poder optar por un permiso, ya sea de construcción o ya sea una patente o ya sea un registro sanitario. ¿Por qué hay que tardar tanto? ¿Por qué tenemos que dar esa espalda a la ola del tiempo? ¿Por qué no podemos ser mucho más rápidos? O sea, y eso no conlleva absolutamente ningún gasto. Es simplemente cambiarle el chip o la cultura que tenemos a la gente que están, digamos, siendo nuestros funcionarios públicos y que nos ayuden a hacer todo esto. Vean que en el Seguro Social en Costa Rica hemos visto una gran cantidad de personas que cuando van a solicitar una radiografía se las dan para el 2020 o para el 2019 y no tiene ningún tipo de lógica. Bueno, aquí podemos hablar de que el equipo, de que no hay equipo. Bueno, pero señores, pero estamos hablando de que todo es una traba, de que todo es un obstáculo. Entonces, eso es lo que hay que mejorar. Y para responder la pregunta que nos dejan sobre las campañas de miedo o dejar de comprar o que la economía, señores, existen varios medios de comunicación, tanto impresos como radio, como estamos exponiendo acá desde Radio Centro en 96.3, que casualmente nos pueden seguir en Facebook Live, y también en otros medios audiovisuales, donde hay analistas muy responsables, colegas, que hemos mandado mensajes de tranquilidad, mensajes donde hay que entender, y para eso están todas estas cápsulas, para preguntar tranquilamente y también responder, hacer esa retroalimentación para entender lo que está pasando en Costa Rica. Voy a aprovechar el medio. José Luis, ayer me preguntaron en una entrevista en otro medio de comunicación, me dijeron, Daniel, ¿a cuánto estamos de llegar a ser un Grecia, un Argentina o un Venezuela? Señores, y así mismo le dije yo al periodista, no a él, sino a la pregunta que me hace, que es interesante, nosotros estamos demasiado lejos, y lo hablo en mayúsculas y subrayado y negritas, estamos demasiado lejos de estar en un problema como Argentina, en un problema como Venezuela, o lo que en algún momento fue muchísimo, muy, muy, muy lejos. Nosotros tenemos un problema fiscal. Nosotros no tenemos un problema ni económico, no tenemos un problema social, gracias a Dios, ni tampoco tenemos un problema político, más allá de que podemos decir cosas contra los políticos, buenas o malas, pero no tenemos un problema. Lo que tenemos es un problema donde los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, y así como los ingresos tienen una debilidad y se van a plantear varias soluciones con esta nueva reforma que se está utilizando, el cual hay puntos en los que estoy a favor, punto que estoy en contra, como cualquier analista, pero también hay un tema de gasto donde estoy de acuerdo con una cosa y estoy totalmente en desacuerdo de otras. Entonces, existe un problema detectado en Costa Rica que tiene sus cordones umbilicales y sus ramificaciones, pero no podemos dejarnos llevar con campañas de miedo o creyéndole a las personas que no tienen
esa visión más analítica de lo que está sucediendo, porque si no entramos en un tema, y mucho peor, y vos, que sos psicólogo, no lo puedes explicar, José Luis. Ya cuando la persona entra en temor, en miedo, en ansiedad, en incertidumbre, y prácticamente el problema ya pasa a ser un tema ya familiar, o con los compañeros, las amigas, los amigos, ya, o sea, ya llevas un problema que no es tuyo a un sentimiento muy personal. Sí, sí. Y pasas a una serie de decisiones emocionales no racionales. Y hemos repetido muchas veces en el programa, y lo repetiremos seguramente muchas veces más, que si hay algo emocional es la economía. Aunque se base en criterios muy racionales, sin embargo, las reacciones que provocan determinado tipo de noticias, determinado tipo de planteamientos son emocionales y generan corridas bancarias, generan movimientos especulativos que quieren aprovechar determinadas situaciones y, en definitiva, creo que es muy importante, y suscribo lo que nos está diciendo Daniel, informarse con calma, sí, para dar la exacta dimensión del problema. Estamos en un problema fiscal. Mira, ayer hubo una intervención del Banco Central de $2 millones. Eso quiere decir que el banco agarró, se dio cuenta que no había $2 millones de dólares y agarró y los puso. Cuando yo te digo $2 millones, que me encantaría tenerlos yo, obviamente, pero no los tengo, esa cifra no es una cifra considerable. Simplemente, al contrario, les voy a comunicar que esa cifra es despreciable en un mercado cambiario que se da en 16, 18, hasta 20, 25 millones de dólares y faltaban 2. Bueno, pues ahí está. Y se pusieron, no hubo ningún problema. Lo que pasa es que estamos viendo o estamos satanizando situaciones que son normales de un procedimiento cambiario. Voy a hacer una metáfora. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido, espero que no muchas, pero que nos han tenido que hacer una sutura por una rajadura que tenemos a un médico? Y nosotros quisiéramos que esa sutura al día siguiente nos quite los puntos. Pero no, tengo que ir a los 7 días, ver qué pasó con los puntos, la sutura, qué hay que hacer. Y a veces me dicen, no, hay que o volverla a hacer o echarlo, o tiene que tener una pomada y hay que hacer. Y tú dices, pero yo quería tardar 5 días solo con esto y yo llevo 20 días con esto. Bueno, porque eso es normal. Y el médico que te atiende siempre te va a decir, tranquilo, sencillamente su cicatriz no cicatrizó la manera más rápida, hay que seguir. Bueno, es algo normal. Pero va a cicatrizar. Va a cicatrizar. Es lo mismo en el mercado cambiario. El mercado cambiario a veces puede tener una gran cantidad de oferta y una gran cantidad de demanda que se unen en un punto medio, pero a veces no está toda la oferta o tampoco está toda la demanda. Entonces, y sobre todo no hemos entrado tampoco en una locura especulativa que probablemente eso es lo que hace que muchas veces los mercados se muevan con espasmos y al que no entiendo, al que no está metido en ello, le deja descolocado. Claro, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina? Para explicarles a la gente, bueno, la gran cantidad de personas que no entienden sobre la economía de Argentina y que lamentablemente han vivido muy continuas crisis, obviamente son muy vulnerables y las personas van al banco y empiezan a quitar la plata y se forman lo que se llaman las corridas financieras y el gobierno tiene que armar una especie de pared de obstáculo o como se le conoce en Argentina, un corralito. El corralito, sí. Entonces, pero aquí nosotros no vemos corralito más, tenemos una vista espectacular acá en la cabina, aquí en Tibás, y aquí estamos viendo a la gente caminando tranquilamente y eso no corriendo hacia los bancos. Bueno, eso me da a entender de que ni estamos en un Grecia, ni estamos en un Argentina, ni estamos en un Venezuela, estamos en un país muy pura vida, que tiene indicadores muy buenos de crecimiento, estabilidad inflacionaria, incluso el indicador de mensual de actividad económica se registró hacia la alza. Tranquilos, o sea, sencillamente hay que tomar el toro por los cachos en el caso del plan fiscal y nunca salirnos de ahí y poder hacer esa sutura como debe ser y poder mejorar esa parte. Y sí, yo quisiera terminar este segmento volviendo, ¿no? a empujar en la medida de lo posible que desde estos micrófonos se puede hacer para que realmente se tomen las decisiones, porque yo creo que eso también nos da la tranquilidad, como
lo que dice también Daniel, de poder seguir empujando, poder seguir haciendo que la economía siga creciendo, y que no estemos preocupados por cómo voy a pagar o cómo no voy a pagar como Estado. Ese es un poco el reto, y bueno, vamos ya a ir finalizando este segmento y nuevamente, como siempre, amigas, amigos, les decimos que no se vayan, nos gusta que estén con nosotros y en 1 minuto y medio estamos de nuevo para abordar nuestro último segmento. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web, neotrópica.org. Soy Luzania Víquez, presentadora de televisión. Yo como costarricense y como mujer estoy consciente que la salud de un niño o una niña es esencial. Es por eso que me uno a la Feria de Salud Sonrisas Saludables. Únase usted también y juntos podemos contribuir a la salud de muchos niños y niñas que necesitan de su ayuda. Fundación Construyendo Sonrisas. Para más información, visítenos en Facebook en nuestra página Construyendo Sonrisas en CR. Llámenos 2244 9090. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con Daniel Suchar, ya en nuestro último segmento abordando la actualidad económica de nuestro país. Bueno, Daniel, yo creo que nos toca abordar un tema previsto para la semana que viene, ¿no? Esa palabra tan fuerte como es la huelga. Sí, antes, esa parte a mí me da de todo, pero bueno, antes de empezar a hablar de lo de la huelga y las futuras consecuencias que tiene una huelga, un paro nacional, quiero mandar un cordial saludo a la rectora de la Universidad Latina, mi jefa, Rosa Monge, que la quiero mucho y por supuesto siempre está en sintonía. Nos acaba de escribir en nuestro Facebook Live de Radio Centro, que también se está reportando sintonizando por Facebook de José Luis Salto Laguirre y el Facebook de Daniel Suchar Sommer. Y también quería comentarles que en la semana que viene va a haber huelga, pero también hay una actividad muy importante en la Universidad Latina de Costa Rica, en San Pedro, donde va a estar Rocío Aguilar y este humilde servidor explicando cuál es la importancia de resolver ese plan fiscal, porque un plan fiscal se resuelve trabajando y una huelga es diametralmente opuesto, José Luis. Una huelga no produce absolutamente más nada que ruido, que incertidumbre, que mal mensaje. Una comunicación que lo que dice es el gobierno no puede manipular, manejar o poder llegar a un acuerdo con un sector de la población o un gremio, vamos a decirlo así, que tiene un poder interesantísimo liderado por el señor Albino Vargas, el cual ha sido prácticamente el director de esta orquesta en los últimos años y lamentablemente, es una opinión muy personal que quiero dar al aire y compartirlo con nuestros radioescuchas, cuando uno le pregunta cuáles son los argumentos para poder ir a una huelga, hablan cualquier cantidad de cosas, pero sin decir el argumento. Yo estoy de acuerdo de que la gente tenga derecho a hacer berrinche, a patalear, a discutir, a afrontar, digamos, sus ideas, ¿por qué no expresarlas? Pero que tengan una justificación, que tengan un argumento importante. O unas propuestas. Y propuestas. Claro. Hace un mes y medio ellos se fueron a huelga, tuve la oportunidad de montar un video en mi Facebook personal
dije, señores, ok, se fueron a huelga, perfecto, okay, ya, no, trancaron las vías, no pude ir a atender a algunos compromisos que tenían. Mis estudiantes en la universidad no pudieron llegar a las horas matutinas. Bueno, está bien, así están los problemas, no dejan trabajar, está bien, no trabajan ni dejan trabajar. ¿Cuáles son las propuestas, José Luis? O sea, ¿cuáles son las propuestas? O sea, ¿cuál era la propuesta o a qué quieres llegar? Porque si no traes propuestas, lo que estás haciendo es un berrinche infantil, como pueden hacer los niños de menores de 6 años, que lloran, gritan, patalean, pero no saben por qué. O un rebelde sin causa que simplemente le dice no a las cosas, pero sin tener una justificación, un argumento. Mi pregunta aquí a la sala, digamos a nuestros seguidores, ¿es lógico parar un país? ¿Es lógico que cuando sabemos que estamos en una situación donde tenemos que generar, de que tenemos que impulsar ese Producto Interno Bruto, que tenemos que buscar el crecimiento económico del país, interno y externo, ¿es lógico ir a una huelga? Las consecuencias de una huelga siempre es el debilitamiento de la visión de un país hacia afuera, porque estamos todos claros que cuando no dejan trabajar, la gente no va a poder, obviamente, producir. Y eso eso se sabe, y eso es claro. Y se convierte además en cabecera de periódicos, de noticias en el resto del mundo. Por supuesto, ahí es donde está el problema. Ve que existen huelgas de empresas privadas o empresas que cotizan en bolsa, que si alguna empresa de aerolíneas o alguna empresa de software, y lo único que traen esas huelgas es pérdidas multimillonarias, no solamente para la empresa, sino para todas aquellas empresas que directa o indirectamente dependen de ella. Pero eso es cuando es una empresa. Pero cuando estamos hablando de un país, estamos hablando de todas las aristas completas de un país. Ve que se van a ir a huelga y lo primero que dicen es, pero es que los servicios médicos van a funcionar en emergencias bien. ¿Y acaso tiene que ser emergencia? La salud pública y el funcionario público está trabajando para un servicio público. Continuado. Que existen 3 líderes o 4 líderes que se pueden sentar a negociar. Bueno, háganlo. Yo nunca voy a estar de acuerdo, y yo creo que vos también, José Luis, yo nunca voy a estar de acuerdo en paralizar la educación pública. La educación, como yo voy a decirle a los niños, es que hoy no hay clase. ¿Por qué? Porque el profesor se va de huelga. No. Sí, y sobre todo además porque yo creo que la huelga, que es un derecho constitucional, inalienable, tiene que darse en unas condiciones cuando se han agotado otros caminos. Yo creo, y esto, pues los que hemos estado también en cercanía de los movimientos sindicales en otros países, creemos que la huelga es una palabra mayor, es una palabra mayor, ¿no? Es como cuando llegas al divorcio, por así decirlo. Es decir, son palabras grandes y yo creo que una huelga hay que estudiar muy bien las condiciones, porque ya estás elevando el nivel de protesta a unos niveles en los cuales luego la marcha atrás es muy complicada. Entonces, hemos agotado, primero, hemos agotado los medios de negociación, las conversaciones y, sobre todo, qué tipo de propuestas hemos puesto encima de la mesa para paliar el problema que usted también tiene, amiga y amigo de esos sectores que quieren ir a la huelga. Y yo creo que esas son las 2 grandes preguntas. Y súmale a esa gravedad, a esa potencia que tiene esa palabra de huelga, que todavía le sigue el adjetivo de indefinida. Sí, además, para más INRI. O sea, como que yo voy a llorar y voy a seguir llorando y pataleando hasta que me dé la gana de bajar los ánimos. No, señores, estamos no son niños, no estamos en algo infantil, y lo que estamos buscando es una solución integral para todos los sectores. Créanme, imagínense que por el otro lado llegara el gremio público, privado, disculpen, y vamos todos a huelga. Señores, nadie se va a ir a huelga en el sector privado, porque el sector privado está hecho para generar ganancias, para generar ingresos, para producir, porque si no produce, no te voy a pagar. O sea, es algo muy sencillo. Y hay cosas que no tienen argumentos. Vuelvo y repito. Has dicho, no, hay que agotar todas las instancias. Aquí no se han agotado. Por eso. Aquí sencillamente. Es que para mí esa es la preocupación importante. Y aquí el tema es que todo el mundo se quiere reunir con todos. Bueno, pero la huelga no es
la manera de solucionar los problemas. La huelga lo que va a hacer es agravar el problema. La huelga lo que va a hacer es mandar un mensaje todavía peor al mundo diciéndole, no tengo déficit, no tengo un plan fiscal, no tengo cómo arreglar el déficit, no sé cómo voy a tener el presupuesto nacional que va a estar con tantos incrementos, y con todo eso tengo un gremio público que no lo puedo controlar. Entonces ahí la imagen es complicadísima, ¿no? En fin, amigas y amigos, confiamos en que el fin de semana nos ayude a pensar a todos, a pensar responsablemente, y hago énfasis en la palabra responsablemente. Es el momento de la responsabilidad, es el momento de la conciencia política y social. Y bueno, ya me hacen señales de que estamos llegando al final del programa. Siempre, como siempre, se nos pasa muy rápido. Así que, Daniel, como siempre, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo viernes. Mira, si Dios lo permite, el próximo viernes estamos aquí. A la gente que nos siguió en Facebook Live, tanto de Radio Centro, José Luis Altolaguirre, Daniel Suchar Sommer, muchísimas gracias. Ya nos estamos yendo. Feliz fin de semana. Que disfruten todo lo que puedan. Nos vemos nuevamente el lunes. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero con Sentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM, de lunes a viernes.